Hola, yo soy Raquel y el día de hoy les voy a platicar de los libros que leí en el mes de marzo. Ya se me estaba olvidando el mes. Y bueno, fueron bastantes libros, la mayoría me gustaron mucho. El primer libro que acabé en marzo fue La historia interminable de Michael Ende. Este libro lo leímos en febrero para el club de Volver a Hogwarts y es una relectura. En realidad este libro yo lo leí varias veces ya en varios momentos de mi vida. La primera vez que conocí esta historia fue a través de mi padre leyéndolo en la noche, y es una historia de fantasía que me encanta, la historia de Bastian, que un día se roba un libro de una librería y se lo lleva al ático de su escuela para leerlo. Este libro es el libro de La historia interminable. La fantasía está siendo consumido por la nada, y además la emperatriz infantil, que es la que reina en Fantasia, está muy enferma. Atreyu es un niño de las pieles de la tribu de las pieles verdes, al que se le envía en la misión de encontrar al salvador de Fantasia, que resulta es Bastian. Y es como una historia en la que se va a ir como mezclando ambas historias, digamos ambos universos. Es una historia bellísima que yo adoro y que me encantó releer porque ahora la vi desde otra perspectiva también. Noté muchas cosas que no había visto antes y pues disfruté mucho leerlo. El siguiente libro que terminé en marzo fue Noche de Pizza con mi villano, de Daniela L. Guzmán. Este es un libro bastante cortito de cuentos en el que supuestamente son como las transcripciones de lo que se cuenta a partir de un programa de televisión en el que invitan a los villanos de la historia de México que por alguna razón están renaciendo o bueno, reviviendo, reencarnando en época actual. Muestra una creatividad impresionante, súper grande Daniela en cómo adaptar y contar como ciertas cosas que ocurrieron en la historia de México, pero en otras historias, como en estos otros momentos, como en situaciones y cosas que ocurren actualmente, haciendo como mención a pues como a cosas muy cotidianas. Y además es un libro que se puede adquirir gratis, está en la Play Store, y además estoy bien emocionada porque es la primera vez que leo a Daniela. Pero está ahorita, este es como un paréntesis, se acaba de estrenar la editorial Odo Ediciones. Es una editorial de ciencia ficción mexicana que tiene un concepto súper interesante como de suscripciones. El primer libro que va a publicar esta editorial es un libro de Daniela, entonces estoy muy emocionada. El siguiente libro que leí me voló absolutamente la cabeza, está loquísimo, es La mucama de Omikule de Rita Indiana. Este libro lo leímos en el círculo de lectura de Ale, el de los Sputniks leyendo, y como digo me voló la cabeza. Es una historia en varios tiempos que toma un poquito como el concepto de los viajes en el tiempo de Alcide Figueroa, que es la mucama de una mujer que se llama Esther, no me acuerdo cómo se llama, que se llama Esther y que todo el mundo la conoce como Mincule. Esta mujer tiene una medusa muy importante, una especie muy extraña que está extinta. Además te plantea que todo esto está ocurriendo en el futuro, en un futuro que aparentemente como que la devastación ecológica ha llegado a niveles increíbles, y por lo tanto incluso hay como una especie como de zombies, o no lo sé, o sea como que todas las especies se han extinto. Hay como muchas enfermedades, hay mucha pobreza, está como todo loquísimo este rollo, y digamos que la historia se detona a partir de algo que va a ocurrir en esta casa relacionado también con esta medusa, y es un libro que requiere de mucha atención al leerlo, justo porque tiene como unos giros extrañísimos y que pues si no le estás poniendo atención de pronto ya no entiendes nada de la historia. Está súper bien construido como esto, y conforme se va como armando toda la historia y vas entendiendo justo como lo que está ocurriendo en los diferentes tiempos de la historia, te vuela la cabeza. Está increíble de verdad ese concepto, me gustó mucho. Luego acabé Bajo la máscara de Beth,
que es una novela juvenil de superhéroes en México. La historia de dos adolescentes que tienen superpoderes y que quieren ser superhéroes y que quieren combatir el crimen, y en una de sus primeras misiones, digamos, como superhéroes, como el chico tóxico y no me acuerdo cómo se llama el otro, enfrentan a un robot gigantesco que está destruyendo Santa Fe. Santa Fe es una zona como de muchos edificios y muy empresarial y todo de la Ciudad de México. Y bueno, pues detienen a este robot gigantesco que construyó un chico genio que es como el, digamos, como el supervillano de la historia. Esta es una historia muy divertida, me gustó mucho cómo Beth adaptó como estas ideas de superhéroes, mucho también como de la idea de Estados Unidos de los superhéroes, pero está aplicándola aquí en México, y también como metiendo como toda esta idea de que los superhéroes de México son los luchadores, como pues el Santo, y como el Santo, que es otro superhéroe literario también mexicano. Y pues todo eso me gustó, está muy divertido. Luego leí un cuento para niños, es un cuento muy cortito, es The Non-Binary Bunny de Maya Kobabe. Este libro es una pequeña adaptación a otro cuento infantil que en este momento no recuerdo, pero se los voy a dejar aquí. Básicamente Maya Kobabe hizo esta adaptación para contar como a los niños, explicar en qué consiste el no binarismo. Maya Kobabe es no binaria, y justo en este conejito llega y le pregunta a su mamá que pues qué pasa si no se siente pues ni niño ni niña, o bueno, ni macho ni hembra, y bueno, pues le va contando, y pues también es como una forma muy linda de acercar este tema a los niños. En el círculo de lectura de abril, de Leo con Abrilich, leímos Bonsai de Christine Stinger. Este libro está muy interesante y muy raro. Básicamente la historia de un chico que se llama Bonsai, es un niño que está pues apenas como entrando a la adolescencia, y que se plantea como muchas preguntas todo el tiempo. Es como un pequeño filósofo, y de hecho él dice en algún momento que él quería ser filósofo, pero porque se confundió y pensó que los filósofos eran los que criaban ficus. Es una historia, una de las anécdotas en el libro, y pues es como justo pues un pequeño pedazo del día a día de este niño, de como varias cosas que ocurren alrededor de ciertos malentendidos, la relación con su madre, con su padre, con su prima, y bueno, con varias personas a su alrededor. Es un protagonista un poquito peculiar, no solo por esto, porque es todos los planteamientos que tiene y todo, sino además porque pues es un poquito desesperante, la verdad. Una de las cosas que por ejemplo a su madre le dice la separada, porque está separada de su papá y se lleva muy mal con ella, precisamente también en parte porque justo como la etapa en la que está pasando. Luego justo es la etapa en el que empieza como digamos como el despertar sexual. Entonces hay un malentendido muy curioso que hace que se lleve a plantear si es gay o si es bisexual, y eso me gustó que hubiera como en esta historia que está escrita para niños, como que estos temas no es algo que se suele ver. Además es un libro que se escribió en los 90s, entonces también eso se me pareció muy interesante, que fuera como que no es algo tan nuevo, porque ahorita ya es mucho más común encontrar estos temas. Está muy chistoso, a mí me gustó mucho, la verdad, yo lo disfruté mucho y me divertí, pero sí es como un protagonista bien incómodo, bien incómodo de leer, o sea, y también las situaciones son muy incómodas. Terminé La edad de la inocencia de Edith Wharton. Este libro se supone que era la lectura de febrero es el círculo del librero de Lice. Este libro es un clásico también que se me hizo bastante interesante, una historia de un romance fallido en principios de los 90s en Nueva York. Es la historia de Newland Archer, que es un joven como de sociedad que está a punto de contraer matrimonio con pues un novia. Ese como contexto en el que está a punto de contraer matrimonio y demás, o bueno, está a punto de anunciar su compromiso con esta mujer. Regresa a Nueva York la prima de ella, la Condesa Olenska, que está huyendo de su esposo, y que además era una amiga cercana de Archer, de Newland
de Newland Archer y que además fue como de alguna manera su primer amor, y pues ahí van a resurgir varios temas, varias cuestiones alrededor de la relación de ellos dos y bueno, y también de Newland con Mary. Es una historia súper dramática y está muy interesante también cómo te plantea y te va pintando y dibujando cómo era la sociedad de los principios de los 90s en Nueva York, todas estas como digamos hipocresías o como requisitos de la sociedad. A mí me pareció muy interesante que Newland como que se plantea incluso como cuestiones obviamente fue obviamente es Edith la que plantea estas ideas, pero desde la perspectiva de Newland respecto a lo que se requiere a las mujeres, a diferencia de los hombres, como a las mujeres se les exige sobre todo como mantener como toda esta pureza y como toda esta rectitud, mientras que a los hombres se les permiten muchas más cosas, incluso se les perdonan, y Newland es el que se lo plantea. Entonces está muy interesante esto. Es un libro un poco lento en ese sentido, está muy dramático y pues realmente como que podría decirse que el final es un poco insatisfactorio, pero a mí me gustó mucho justo eso, que fuera como inesperado lo que iba pasando. Otro libro buenísimo, yo creo que iba a ser incluso uno de mis favoritos del año, fue El vagón de las mujeres de Anita Nair. Esta es la historia de una mujer que, un poco cansada como de todo, del mundo, de su situación y de como sentirse como atrapada en sus circunstancias, emprende un viaje al mar y en el camino, en el tren, en un vagón que es exclusivamente de mujeres, se va encontrando con varias mujeres que le van a ir contando sobre sus vidas. Algunas historias hacen reír, otras historias hacen llorar, todas definitivamente tienen momentos que estrujan el corazón y pues es una manera muy interesante de conocer la cultura india y sobre todo pues como algunas cosas sobre las circunstancias tan diferentes de las mujeres. Creo que eso es una de las cosas que más me gusta, que es como que te va planteando como todas tienen cosas distintas. Incluso al final llega una más que te dice, bueno, sí, todas ellas han sufrido, han tenido cosas, pero además no solamente a las mujeres nos atraviesan como cosas parecidas, digamos, como por culpa del machismo, sino también por culpa de la situación social, socioeconómica. Bueno, tiene como todas estas historias, me encantaron y amé mucho este libro. En Libros y Fortipos tocó leer Frecuencia Júpiter de Marta Riva Palacio. Esta también fue una relectura para mí y es la historia de Emilia, que ha vivido 3 simulacros del apocalipsis. Empieza entrando en un coma, entonces te va contando al mismo tiempo 3 historias. Una es la historia de Emilia recorriendo como su mundo onírico, en el que está tratando justo como de ir reconstruyendo qué fue lo que ocurrió, que la llevó ahí y por qué es que está, digamos, como encerrada en este mundo onírico y cuál es la manera de salir. Te va contando pues la historia de su vida, sobre todo como digamos el tiempo reciente antes a que llegara ese momento en el que pues su padre, que es periodista, empieza a investigar feminicidios y también pues de su relación de romance con un chico. Y en otro momento te estaba contando también como digamos como en intermedio como una historia loquísima acerca de como postapocalíptica, acerca de experimentos en Rusia y demás, que pues son básicamente como los programas de radio que ella hace. Es una historia que a mí me gusta mucho porque pues es una historia como muy cercana pues a mi realidad y como a las circunstancias y que tomara este tema justo como de los feminicidios y cómo te lo narra, y pues que además Emilia es un personaje muy genial. Luego leí, hablando de las relecturas, Nieve Negra de Camila Valenzuela. Este lo leímos ahora sí para marzo en Volver a Hogwarts y es un libro que es como una reimaginación, un retelling de Blancanieves, pero en Chile, y también es un libro, curiosamente, al igual que Frecuencia Júpiter, también es un libro que va como contando 2 tiempos distintos. Trata acerca de una chica que se muda a una casa colonial con su familia y en esta casa colonial encuentra un espejo. A partir de que encuentra este espejo, ella empieza a soñar, a tener visiones con ese otro tiempo. Durante la colonia es la historia de básicamente de 3 mujeres. La negra, que es la sirvienta de esa casa, la niña, que es pues, digamos como la hija, la heredera de la casa, y una mujer que es su madrastra. Y
que odia con todo su alma a la niña y que la quiere matar. Entonces bueno, pues va como contándote como estas dos historias, va hilando también como las situaciones, y es una historia que a mí me gusta mucho cómo adapta el cuento clásico, pero además también cómo va pues contándote esta otra historia. Es muy muy bella. Y esos son los libros que leí en marzo. Muchas gracias. Déjenme en los comentarios cuál fueron los libros que leyeron o cuál fue el que más les gustó. Yo los veré en el siguiente video. Espero que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye.